Buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, la clase de hoy ya sería la última parte de los complejos productivos de la Argentina. Vamos a ver concretamente la caña de azúcar, el complejo frutícola de la pepita, el complejo algodonero y por último el de la lana ovina, ¿sí? Así que bueno, a ir tomando nota, recuerden que lo tienen todo en el manual. Hay algunas cositas que les fui agregando, así que vayan tomando nota y agregando lo que sea necesario y obviamente los interrogantes en donde tengan dudas, ¿sí? Bien, complejo de la caña de azúcar, ¿sí? El área núcleo, es decir, el área donde naturalmente se desarrolla, es en los valles y en las planicies del NOA, ¿sí? Del noroeste argentino. Ustedes recordarán que el noroeste argentino es mayoritariamente la puna, ¿sí? Por eso sería como un poco raro pensar en el medio de la puna un complejo como este, pero sin embargo se da y da muy buenos rendimientos y realmente se desarrolla muy bien, pero especialmente en los valles y en las planicies. Como ustedes se imaginarán, en los valles y en las planicies es en donde las condiciones hídricas son un poquito mejores, ¿sí? Porque recibe agua producto de las precipitaciones que pudieran llegar a ocasionarse sobre alguna de las laderas que le rodean a esta región del NOA. Después vamos a verlo en el mapita y se van a dar cuenta. Y lógicamente el agua que proviene de justamente algunas laderas de algunas montañas, lógicamente van a ir hacia los lugares más bajos. Entonces por esa razón es que este complejo se desarrolla en esas secciones. Ahora bien, es de gran importancia para la región del NOA este complejo productivo, porque es uno de los que les trae mayores rendimientos, mucha mano de obra ocupada, ¿sí? Especialmente para la provincia de Tucumán, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones naturales ideales que necesita este complejo productivo para desarrollarse en óptimas condiciones? En primer lugar son las temperaturas altas. Fíjense, una mínima de 15 grados centígrados y máxima de 38 grados centígrados. Es altísimo, ¿sí? O sea, soporta muy altas temperaturas y le hace bien a la maduración de la caña. Necesita mucha luminosidad, o sea, alto índice de heliofanía, algo que abunda en esta región, lo sabemos muy bien porque sabemos que el tipo de clima por excelencia es el árido, con lo cual al haber aridez no hay humedad, no hay nubosidad y por ende tenemos mucha luminosidad por parte del sol, ¿sí? Así que eso es súper óptimo. Y después, bueno, soporta toda la amplitud térmica que hay en esta región y no necesita un exceso de humedad, no necesita tanta humedad, pero sí necesita un riego regular, bien repartido durante todo el periodo de germinación. ¿Por qué? Porque para poder desarrollarse la semilla y germinar y poder, prosperar la caña, necesita que sea regado, pero de a poco y nunca encharcar. Entonces, 1200/1500 milímetros anuales sería lo ideal, ¿sí? Que estén bien repartidas, y lo que sí se aconseja es que un mes antes de la cosecha no se lo riegue, ¿sí? Que por el contrario necesita más bien que esté seco, ¿sí? Y en cuanto al suelo, no tiene grandes especificaciones, no es que necesita un suelo muy específico ni muy sí le hace mal los suelos ácidos, eso sí le hace mal, pero los suelos ácidos, no sé si recordarán, están más en el sur, entonces no le resulta tan complejo desarrollarse desde el punto de vista del suelo, a pesar de ser un aridisol. Sí le haría mejor y más, digamos, le prosperaría mucho más con un suelo más bien ligero, ¿sí? A partir de 1990, como ya hemos visto en reiteradas oportunidades, hubo un gran ingreso de capitales extranjeros, muchas empresas también nacionales que han decidido invertir en este complejo productivo, trajeron muchas máquinas de gran tecnología, nuevas técnicas, herramientas. Entonces todo eso hizo que se aprovechara mucho más este complejo y que obtuvieran mejores rendimientos y menos desperdicios. Entonces, y ahora, ¿por qué las empresas y los capitales extranjeros quisieron invertir en este complejo productivo en semejante región? Y eso se debe a que los precios internacionales a partir de 1990 aumentaron mucho los precios de la caña de azúcar. ¿Y eso por qué? Porque ustedes no vivieron durante los 90, pero fue el boom de los productos azucarados, o sea, ahí todos los grandes productos, entre ellos Coca-Cola, ¿sí? Por eso ahí habla de las gaseosas,
¿sí? Ahí en Atlanta, Estados Unidos, fue un gran boom, entonces hubo una gran necesidad de satisfacer a toda esa demanda de azúcar, ¿sí? Después, hoy en día, es como que estamos teniendo una relativa baja del consumo de azúcar, porque, bueno, se sabe todos los inconvenientes a la salud que podrían traer, entonces, bueno, se lo suplanta con otros productos como edulcorantes o como stevias y otros también derivados del azúcar, algunos otros derivados del azúcar, pero que tienen una mayor nobleza, si se quiere, entonces menos conservantes, entonces bueno, es un poco más sano. Ahora bien, también fue impulsado por la necesidad de suplantar el combustible fósil tradicional, que hablamos la última clase, para poder generar un biocombustible como el bioetanol, ¿sí? El etanol se usa muchísimo en Brasil, porque en Brasil antes utilizaban los autos, era a base de alcohol. De hecho, yo tuve la oportunidad de viajar mucho a Brasil desde chica, justamente para esta época, aproximadamente 1990, y les puedo asegurar que te das cuenta que estabas en Brasil porque cruzaba uno la frontera y enseguida ya empezaba el olor a alcohol que expedían todos los autos, ¿sí? Porque ellos se manejan al día de hoy con alcohol, ¿sí? Muchos de ellos. Hoy en día es bioetanol, ¿sí? Que es el alcohol de la caña, ¿sí? Se puede también, mediante un procedimiento de destilación, se puede obtener el alcohol, ¿bien? Obviamente toda modernización puede traer sus efectos negativos, que también lo hemos mencionado previamente con el complejo sojero, el tema de la mano de obra, que obviamente va a ser desplazada, porque al incorporar maquinaria de alta tecnología, obviamente los trabajadores del campo son los que más lo sufren y se tienen que desplazar hacia otras zonas urbanas, y buscar otros trabajos, y obviamente los pequeños productores, los minifundistas, aquellos que son productores de pequeños espacios, no pudieron competir con los grandes productores de azúcar y se vieron desplazados porque lógicamente, como habíamos hablado también previamente, no se pueden alcanzar los precios internacionales que quizás vende a un competidor de gran tamaño, ¿sí? Entonces es muy difícil poder competir y sostener los costos, ¿sí? Que tiene un gran productor y que pudo establecerlos gracias a que es grande, ¿sí? Bien. En cuanto a la Argentina, yo ahí les hago una aclaración. Hoy en día ocupa el 6º lugar en América en cuanto a producción de azúcar. Realmente es muy alto, ¿sí? Piensa en toda América, así que estemos en el 6º lugar ya es muy bueno, pero les hago esa aclaración porque en el manual creo que decía 4º, y es porque, bueno, obviamente va cambiando esto, y hoy en día estamos en el 6º lugar. Yo acá les muestro una fotito para que lo vean. Miren, la mayor producción está en Brasil, fíjense, en el puesto número 1, ¿sí? Le sigue la India, la República Popular de China, Tailandia, Pakistán, México. Bueno, en lo que es América, fíjense, yo les pongo al lado el numerito del ranking, ¿sí? Puesto número 1 Brasil, en segundo lugar está México, tercero Colombia, después Guatemala, ¿sí? Fíjense, tan chiquitito y semejante producción de caña de azúcar, y después Estados Unidos en el 5º lugar y la Argentina en el 6º, ¿sí? Me parece interesante que ustedes lo vean ahí puesto en números. Y lógicamente la gran mayoría de estos productos, o sea, la caña de azúcar es destinada por sobre todo para realizar bebidas gaseosas, bebidas azucaradas, gaseosas, caramelos, golosinas en general. Después también vamos a encontrar para lo que es repostería, helados. No nos olvidemos que hay muchos productos a base de leche que también tienen, si ustedes se fijan en todo lo que son galletitas y todos los productos que tengan en sus casas, se van a dar cuenta que prácticamente todos llevan azúcar. Así que, bueno, esos son en menor medida, pero también cumplen, digamos, una parte importante, ¿sí? En Tucumán, fíjense la paradoja, ¿sí? En Tucumán reúne más de la mitad de la producción, es decir, dentro del 6º lugar que ocupamos en América, ¿sí? Más de la mitad de la producción y de la superficie sembrada está en Tucumán, ¿sí? Pero sin embargo no han resultado tan prósperas los rendimientos de capital, entonces
obviamente la reducción la reducción en general del rendimiento obviamente hace que se deteriore más las máquinas, entonces por ende tiene más desperdicios, por ende entonces si bien tiene mucha producción es mucho también lo que tienen para perder, ¿sí? Entonces, en cambio en Salta y Jujuy, sin embargo, son los que tienen los mayores rendimientos. O sea, si bien no tienen tanta cantidad de superficie sembrada ni le destinan tanto, sin embargo, son los que obtienen mayores rendimientos, ¿sí? Ahí yo un poco les aclaro, porque los cañaverales, claro, poseen mayor infraestructura, tienen asesoramiento técnico bien calificado, ¿sí? O sea, los asesoran para ver las mejores técnicas, de qué manera posicionarlas a las cañas, de qué manera hacer que no reciban pestes, etcétera, etcétera. Entonces tienen todo un paquete tecnológico lo suficientemente elevado como para poder tener un mejor rendimiento, ¿sí? No tener tantos desperdicios. Y obviamente permite el aprovechamiento racional del agua, ¿sí? Poder distribuirlo correctamente como habíamos mencionado. Hoy los pequeños productores tienen poca mecanización y por sobre todo mano de obra muy transitoria, muy precaria, y las grandes empresas, ejemplo Ledesma, ustedes lo deben conocer muchísimo, Ledesma, el azúcar Ledesma, que también hace resmas, ¿sí? Las hojas de papel, hacen muchos otros productos, producen la mayor parte de la caña, la industrializan, la comercializan y también elaboran otros subproductos como el papel. Los invito a que vean la página de Ledesma porque es muy clarita sobre todos los productos que hacen y tienen algunas infografías que están interesantes para que ustedes puedan ver de qué manera manejan el ingenio, ¿sí? Bien, acá los eslabones. La primera etapa, la etapa agraria, consiste en la etapa de las plantaciones, que a las plantaciones de caña de azúcar se le va a llamar cañaverales, ¿sí? Estas plantaciones están principalmente en los valles del noroeste, más precisamente, y ahí se los muestro en un mapa, los valles del Lerma. El Valle del Lerma, no sé si alguno fue a Salta, lo debe conocer porque para ir a Salta capital estás en el medio del Valle del Lerma, ¿sí? Es un gran valle muy ancho, y del río San Francisco en Jujuy, principalmente es a lo largo de todos esos valles, ¿sí? Siempre son zonas más bajas, entre medio de zonas altas. Y en la planicie tucumana, es decir, en la parte de la llanura tucumana. Como saben, a Tucumán le corresponden varias geoformas argentinas, se recordarán seguramente que lo estuvimos hablando, que es una provincia súper chiquitita, pero tiene muchísimas geoformas. Bueno, ese sector que está marcado en color verdecito es la parte de la planicie, ¿sí? Porque es parte de la llanura chaqueña, ¿sí? En esa partecita, y obviamente una parte le influye otras regiones, ¿no? Pero justo ahí es en ese sector así transversal, es una zona de planicie, de llanura, ¿sí? Perdón, y acá algo que no les mostré, donde está Jujuy, ¿sí? Ahí en la parte de la botita, ¿sí? Fíjense, ahí también es una zona de valle, y en Salta, toda esa región. ¿Qué pasó en los últimos años? Hubo mayor producción porque aumentó el rendimiento por hectárea. Como les dije, de todas maneras, hoy en día se está utilizando un poquito menos el azúcar, pero sin embargo, hoy en día todos los productos que están en cualquier casa son todos a base de azúcar, hasta aquel que menos ustedes piensan. Para la utilización, claro, esto se produjo gracias a la utilización de nuevas y mejores variedades de la caña, ¿sí? Que las ha hecho más productivas, más resistentes a enfermedades, más resistentes también a condiciones climáticas por ahí adversas durante un periodo de tiempo. Y por otra parte, porque genéticamente se logró un buen desarrollo de una semilla, ¿sí? Y lógicamente se sostuvo en el tiempo, ¿sí? Todo el progreso genético, ¿sí? O sea, hubo una acumulación, por eso dice acumulación sostenida de la genética, ¿sí? Que se fue cada vez perfeccionando. Y obviamente la mayor resistencia a estas enfermedades. Todo esto que forma parte de uno solo, en realidad es lo que finalmente termina haciendo que el rendimiento sea mayor por hectárea. La etapa industrial consiste básicamente en que la caña, que sabemos muy bien es un producto perecedero, ¿sí? Se deteriora, debe industrializarse rápidamente en los ingenios. Pasa algo, entre comillas, parecido a lo que pasaba con el complejo lácteo.
sin embargo, no se agría, en este caso no es que se pone agria, sino que se deteriora, se pudre directamente. Entonces, rápidamente tiene que ser trasladado a los ingenios. Generalmente los ingenios están en la misma región, en la misma zona, no es que se debe trasladar mucho, ¿sí? Tienen que estar cerca. Ahora bien, los ingenios, valga la aclaración, son las fábricas en donde se procesa la caña de azúcar para transformarla en diferentes productos, entre ellos el azúcar, que es el producto madre fundamental, ¿sí? Pero también se hacen otros productos en los ingenios, así que valga ahora la aclaración de cuáles son esos, ¿sí? Muchas veces estos ingenios están cercanos a las plantaciones propias o a la de los cañeros pequeños y medianos, porque otras veces son tercerizados, entonces no siempre es el mismo propietario de la plantación el que tiene el ingenio, ¿sí? No es como en el caso de las bodegas, que se acuerdan que decíamos la bodega está ahí al lado pegadito al viñedo. No, en este caso no necesariamente, pero sí es cercano. Bien, ¿cuáles son los productos que se industrializan? A ver, de la caña se pueden obtener diferentes productos. El primero y el fundamental es el azúcar crudo, ¿sí? Que ese solamente se lo utiliza en general, por lo menos en la Argentina, para la exportación, o sea, se lo exporta. ¿Qué significa azúcar crudo? Que no pasa ni por el proceso de refinamiento, no pasa por el proceso de blanqueamiento, no pasa por el proceso de secado, no pasa por ninguna, porque vuelve a decantarse, vuelve a hacerse una refinación. O sea, para el azúcar que ustedes consumen pasa por un montón de procesos y obviamente aditivos, conservantes, etcétera, que se le agregan después. Todo ese proceso no lo pasa el azúcar crudo, ¿sí? Además tiene una película como si fuese parte, bueno, de la melaza, lógicamente, que no se lo quita, ¿sí? Entonces se lo industrializa se lo exporta de esa manera, sin industrializar demasiado. Y por otra parte tenemos el azúcar a granel, que es el que ustedes mismos consumen y lo tienen, y es el del mercado, el que se comercializa en el mercado interno, ¿sí? Que es el que ya está cristalizado, blanqueado. Vieron que existen diferentes categorías, ustedes lo ven como categoría A, categoría A. Bueno, esa es la cantidad de veces. Vieron que hay granos de azúcar que son bien grandotes y como un color medio amarillito, y hay otros que son los de mejor calidad, que son granos mucho más finos y son más blancos, ¿sí? Ese es el que pasó por varios procesos, ¿sí? De refinamiento, que se lo vuelve a calentar, se lo vuelve a cristalizar, o sea, pasa como 2 o 3 veces por ese proceso. Bien, en la caña tiene un líquido bastante denso que se llama melaza, ¿sí? Esa melaza en la destilería, la parte de la destilería dentro del ingenio pasa por una destilería en el ingenio mismo, ¿sí? Y van a obtener diferentes tipos de alcohol, ¿sí? Entonces, ahí también otro producto que se obtiene, ¿sí? El alcohol de caña. Ahora, el bagazo es otro producto que otra parte, si quiere, la caña, que se va a utilizar para generar otros productos, ¿sí? El bagazo es la parte, si se quiere, vegetal, ¿sí? de la caña, que es cuando se la pasa se la tritura y se la exprime, ¿sí? Pasa por una prensa, ¿sí? Que se la tritura y se la exprime. Y se usa para la generación de energía en la fábrica, ¿sí? La mismísima fábrica, o se lo elabora para otras fábricas, y para la elaboración de papel, ¿sí? Porque esa parte del bagazo tiene fibra, ¿sí? Entonces genera como una pasta de celulosa, ¿sí? Muy similar a la que se obtiene en los árboles y que ustedes tienen en sus propias hojas. Por eso cuando ustedes compran algunas resmas dice a base de caña de azúcar, dice de caña, hojas de caña, etcétera. Los que son, bueno, Éxito, bueno, son todos parte del grupo Ledesma. El grupo Ledesma es gigante, ¿sí? Tiene, además de azúcar, tiene también papeles, los que usan para imprimir, o las mismas carpetas, ¿sí? Las hojas de carpeta. Esa es la melaza, ¿sí? Que les decía, que se la destila y pasa por ese proceso y se obtienen diferentes tipos de alcohol. Y ahí está el bagazo, que se los muestro ahí para que lo vean en una imagen. Y la última etapa es la comercial, que es que miren los porcentajes, el 90% de la producción de azúcar se destina para el mercado interno, ¿sí? Y solamente el 10% aproximadamente
es para la exportación. Es realmente muy poco lo que se exporta, es mucho más lo que se obtiene del consumo interno. Sin embargo, bueno, somos grandes productores y como les dije, estamos entre los primeros puestos de producción de azúcar, ¿sí? Bien, el complejo frutícola de la pepita, ¿sí? Si bien hay muchas frutas que tienen pepita, pepita es las semillitas que están ahí dentro de la fruta, hay muchas, acá vamos a puntualizar entre las manzanas y de las peras, ¿sí? Que son de las frutas en las que más nos destacamos. Es muy importante para una economía regional como la del río, la de los valles del Río Negro, ¿sí? Y obviamente el río Limay y del río Neuquén. Ahora vamos a ver cuál es el área núcleo. Esto parece como si fuese un trabalenguas, pero no lo es. La mejor manera de estudiarlo es entendiéndolo en el mapa, ¿sí? Por eso yo se los voy a mostrar. Ustedes están viendo ahí los ríos, ¿sí? En color celeste. Ahí ven el río Neuquén, que atraviesa Neuquén transversalmente, y ven el río Limay, que viene desde el sur, sudoeste, ¿sí? Y obviamente viene desde el oeste, porque son ríos de montaña, ¿sí? Van yendo en dirección hacia el este, ¿sí? En el momento que confluyen el río Neuquén y el río Limay, forman el río Negro, ¿sí? De la confluencia de ambos ríos forman el río Negro. Entonces, ¿cuál va a ser el área núcleo? Es el área bajo riego, o sea, el área que tiene abastecimiento de agua en un lugar, como ya sabemos, es árido por excelencia. Y dice, del Alto Valle del Río Negro, donde está, que es un valle, es una zona baja entre medio de zonas altas. Entonces, donde está el Río Negro, ¿sí? El Alto Valle es la parte más alta dentro de ese río, ¿sí? Por ende va a ser en donde está la confluencia, ¿sí? ¿Se entiende? Porque es donde nace el Río Negro, es la parte más alta dentro del Río Negro, ¿sí? Y después están los valles inferiores, o sea, la parte más baja, ¿sí? De los ríos Limay y Neuquén, que es donde está la confluencia, porque como dijimos, nacen en la cordillera, van hacia el este, entonces la parte más baja de los ríos Limay y Neuquén va a ser justamente donde está esta confluencia, que de hecho se los marco ahí, valle inferior del río Neuquén, y ahí abajo le pongo valle inferior del río Limay. O sea, lo van a ver como un color anaranjado el lugar donde está. Y después, en el caso del Alto Valle del Río Negro, se los marco también ahí, pero en color rojo, ¿sí? Y después está el Valle Medio del Río Negro, que se los marco ahí donde está el Valle Medio. Es decir, a mitad de camino, ¿sí? No en la zona baja, ¿sí? Ese es el área núcleo en donde se reúnen las mejores condiciones. Como sabemos, necesita temperaturas bajas, el suelo es óptimo para el desarrollo de este fruto. No le influye que sea un aerosol negativamente, sino por el contrario, pero algo de abastecimiento de agua necesita, ¿sí? Y la Argentina se encuentra entre los primeros países en el hemisferio sur y en los primeros países del mundo en exportar peras, ¿sí? A pesar de que, vamos a verlo en la siguiente diapositiva, vamos a ver que igualmente ha presentado algunos inconvenientes en el último tiempo, serios. Y bueno, obviamente se vio deteriorado un poco y obviamente estamos disminuyendo en el ranking mundial, pero sin embargo todavía es un producto interesante de seguir exportando y bueno, destacado a nivel mundial. Bien, hay diferentes exigencias para la venta según el mercado al cual se esté destinando el producto, ¿sí? Y esas exigencias van a tener que ver con diferentes características y condiciones de la fruta en cuanto a su maduración, el nivel sanitario que presenten, la higiene, la inocuidad. De todas maneras, la sanidad y la higiene tiene que estar garantizada en todos los casos, en cualquier, independientemente del mercado consumidor, siempre la sanidad y la higiene tiene que estar, pero obviamente se aceptan algunas deformaciones, algunas condiciones diferentes, o algunos cambios en la pigmentación, eso se acepta y va a tener que ver un poco con el mercado al cual se destine, ¿sí? Entonces, por eso es que se establecen diferentes categorías de calidad. Ustedes mismos lo pueden observar cuando van a algún mercado o van a alguna verdulería. Ustedes mismos van a poder observar que hay diferentes tipos, más allá de la variedad de manzana o la variedad de pera. Se van a dar cuenta que obviamente la que está más económica es aquella que está más deteriorada y tiene que ver con estos estándares de calidad que vamos a ver. Por un lado tenemos la categoría superior, que es la máxima de todas, ¿sí? También llamada categoría extra.
es la que tiene un precio más alto, lógicamente, y se lo destina para la exportación. Acá el nivel de calidad es muy alto, y mantiene el fruto en sí en su máxima expresión, sin ningún tipo de deformidad, y respetando las condiciones y la descripción propia de esa semilla, de esa variedad de fruto, ¿sí? Después está la categoría elegida, que esta la podemos encontrar normalmente, que se destina tanto para el mercado interno, es decir, a nivel nacional, como internacional, o sea, también parte de esta se exporta. Y después tenemos la categoría comercial, que se destina para el mercado interno, solo a nivel nacional, y que obviamente presenta deformaciones, como le dije, cambios en la pigmentación, algún tipo de deficiencia en el desarrollo. De todas maneras, como les dije, aún siendo categoría comercial, que es la común y corriente, la que podemos llegar a encontrar normalmente, siempre la sanidad y la higiene tiene que estar garantizada, ¿sí? Entonces, los que nosotros generalmente observamos son las de categoría elegida o la categoría comercial. Esas son las que nosotros generalmente vemos, y que hasta lo vemos en dos sectores diferentes, ¿sí?, dentro del comercio. Yo le muestro este cuadrito que me parece bastante representativo, me pareció importante. Esto es de las peras, pero también aplica a las manzanas, es lo mismo. Fíjense que están las tres categorías, se ven claramente, y ahí está el nombre de la calidad de izquierda a derecha, ¿sí? Encontramos en la primera columna que dice la superior, que es la categoría que dijimos, categoría extra. Después está la categoría 1, que es esta categoría elegida que dijimos, también llamada categoría buena. Y después está la categoría 2, que es la categoría comercial, ¿sí? Que es la que algunas veces se le dice como categoría corriente, ¿sí? Fíjense la descripción en cuanto a su forma, desarrollo, coloración. El pedúnculo es en la parte del cabito que ustedes ven en las manzanas y en las peras, ¿sí? El cabito que sobresale, generalmente está, y si está, en el caso de la categoría extra, tiene que estar y perfectamente bien cortadito y que lo mantenga en el tiempo. La categoría 1 puede que esté ligeramente dañado, y en el otro generalmente está deteriorado, ¿sí? Como muchas veces inclusive directamente faltar, no estar, ¿sí? En cuanto a su forma, desarrollo y coloración, fíjense que en el caso de la categoría superior, van a ver que dice que característica de la variedad, o sea, según la variedad de pera o de manzana, dentro de cada grupo existen diferentes variedades, o sea, respeta las características propias de esa variedad, ¿sí? Las respeta y las mantiene hasta el punto de consumo. Después la categoría buena, fíjense que dice ligera deformación, ligero defecto, ligera decoloración, ¿sí? Pero siempre admitido, o sea, tampoco es que vamos a encontrar una manzana de color violeta, ¿sí se entiende? O sea, tampoco un tamaño raro, demasiado extraño, ¿sí? ni tan deforme. Y después está la categoría 2, que dice ahí que hay claros defectos, ¿sí? Hay defectos en la forma, pero siempre admitidos, defectos en el desarrollo, defectos en la coloración, pero bueno, guarda las características más importantes, nutricionales especialmente, y en cuanto a la sanidad e higiene, que las mantiene de todas maneras. Tengan en cuenta que muchas veces las que son de categoría comercial fácilmente se deterioran. No nos olvidemos que este es un producto muy perecedero, entonces lógicamente al fino roce o a un mínimo golpeteo ya enseguida se machuca, ¿sí? Así que bueno, es un producto muy sensible a esos aspectos. Me pareció que este cuadrito estaba bastante clarito y se ven bien las diferencias entre las categorías. Ahora bien, como dijimos, este complejo productivo tiene problemáticas. Hoy, para que se den una idea, hoy en día más de la mitad de la producción de manzanas no son de la calidad ni de la variedad que se requiere en el mundo, que nos requiere el mundo para poder ellos importar nuestras manzanas y nuestras peras. Especialmente las manzanas últimamente están sufriendo un claro desfasaje y deterioro, este complejo productivo, que lo van a escuchar muchas veces como problemáticas en las economías regionales, y hay muchos productores de peras y manzanas que incluso se hacen notar a través de los medios de comunicación sobre cuál es su problemática, y lo que en general siempre dicen y establecen
e insisten es en que el principal problema es que no tienen financiamiento. ¿Qué significa financiamiento? Que alguien, como puede ser el Estado o alguna entidad financiera, le preste dinero y que después ese productor se la vaya devolviendo, ¿sí? A un costo razonable, a una tasa de interés razonable. Como hoy en día nadie quiere, no es que nadie quiere prestarle plata, pero si le prestan plata es con un interés altísimo, entonces eso hace que tengas que devolver más del 80% de lo que te diste, entonces es algo que finalmente a largo plazo no funciona, con cuotas muy altas. Entonces ¿para qué necesitan ese financiamiento, ese dinero? Lo necesitan para renovar las plantaciones, para mejorar la tecnología, las herramientas, para hacerlas más eficaces, para que funcionen mejor y optimizar la cosecha. Entonces todo eso hace que digamos, no tengan tengan este inconveniente, este primer inconveniente y su consecuencia en la producción. Después, como dijimos, es un elemento muy perecedero, ¿sí? Fácilmente se deteriora, fácilmente se machuca y se deteriora. Entonces, bueno, hay que tener muchos recaudos para que su transporte sea el adecuado, el cajón en el que van que esté acondicionado de una manera adecuada. Y acá esto está muy relacionado con el tercer inconveniente y la tercera problemática de este complejo, que es que el costo del flete hacia el puerto exportador es realmente muy alto, y además de eso es un camino de ripio, ¿sí? Caminos de ripio, la Patagonia está lleno de caminos de ripio, son las piedritas, las famosas piedritas. Entonces imagínense transportar en camiones, en una ruta que es de ripio mayoritariamente, alguna que otra sí es asfaltada, pero con condiciones no del todo buenas. Entonces no es de extrañar que finalmente cuando llega al puerto de exportación llega deteriorada o mínimamente llega en las condiciones no las que el mundo exige, ¿sí? Y encima se le suma el costo de ese flete, que el puerto de exportación más cercano está en San Antonio Este. Yo les muestro el mapita, ahí está San Antonio Este. ¿Por qué aclaro con este? Porque también está San Antonio Oeste, que está ahí justamente, valga la redundancia, al oeste, ¿sí? Son dos como en puntitas que sobresalen. Bueno, San Antonio Este es el puerto de exportación por excelencia, que fíjense, está a 440 kilómetros desde el lugar donde se los produce las peras de las manzanas. Es un recorrido realmente muy largo, como les dije, con muchos caminos de ripio. Alguna que otra ruta central sí está asfaltada, pero no necesariamente en las mejores condiciones, y lógicamente se tarda mucho tiempo. Entonces toda esta situación hace que afecte al nivel de producción de manzanas y de peras, ¿sí? Complejo agroindustrial del algodón, ¿sí? Acá yo les muestro ahí bien de cerquita ahí cómo es la planta del algodón, ¿sí? Y acá un campo algodonero por excelencia, ¿sí? Esto a veces se recoge de manera manual, otras veces tienen unas máquinas que son cosechadoras especiales para poder quitar el capullo, ¿sí? Y el área núcleo, el lugar donde se desarrollan, es el Chaco, ¿sí? El nordeste de Santiago del Estero, el norte de Santa Fe, Formosa y Salta. Yo ahí se los muestro ahí en la imagen para que lo vean bien claramente, ¿sí? Ahí está. ¿Dónde se obtiene la mayor producción? Aunque no lo puedan creer, en el oeste, ¿sí? En el oeste de toda esta región que les estoy diciendo, es decir, donde está Salta, es en donde mayormente se da, a pesar de que hay mucha superficie sembrada en el NEA propiamente dicho, en ese sector de Salta es en donde se obtienen muy buenas condiciones, por sobre todo porque hay mayor riego, ¿sí? Y recibe mayor humedad, y lógicamente es una provincia que tuvo un desarrollo y le han dedicado muchos productores a innovar, a buscar nuevas semillas. Entonces, bueno, obviamente la situación le fue favorable y han obtenido una gran producción, a pesar de que, bueno, este es uno de los complejos productivos que más está siendo dañado en este último tiempo, ¿sí? Ahora se van a dar cuenta por qué.
Como les decía, últimamente la superficie sembrada y la cosechada también es inestable. Obviamente va variando según la demanda del algodón, ¿sí? Y los precios que se manejen en el mercado internacional. Si los precios en el mercado internacional son bajos, no muchos se van a querer destinar porque no le va a traer buenos rendimientos. Entonces, obviamente la modernización y los avances tecnológicos y genéticos, porque se ha ido mejorando la genética de la semilla para hacerla más resistente a diferentes situaciones climatológicas, permitieron lógicamente achicar un poco los costos y obtener un mayor beneficio sobre este complejo productivo, ¿sí? ¿Qué pasa con este complejo? Es bastante particular, porque vieron que nosotros estuvimos viendo los eslabones, ¿sí? Estuvimos viendo la primera etapa, la segunda y la tercera. Acá, paradójicamente, está fragmentado, ¿sí? Y ahora se van a dar cuenta por qué. La fase agraria, ¿sí? Y la primera parte de la etapa industrial, se da en el lugar donde está el área núcleo, que es el nordeste de la Argentina, ahí donde les acabo de mencionar. Pero la segunda parte del proceso industrial, ¿sí? Más el último eslabón, que era el comercial y el de distribución, se da en otra región, que es en el Gran Buenos Aires, ¿sí? Que es donde están los talleres, donde está por sobre todo el mercado consumidor, el que más le va a demandar y obviamente hacia donde lo van a tener que distribuir, y obviamente el principal puerto de exportación, ¿sí? Entonces, en donde obviamente las hilanderías y las tejedurías que van a confeccionar las diferentes prendas, lógicamente van a querer estar cercanos a los talleres en donde se terminan de ejecutar todas las prendas, ¿sí? Las hilanderías van a confeccionar el hilo propiamente dicho, ¿sí? Y posteriormente, después de haber desarrollado el hilo, obviamente van a querer estar cerca de los talleres en donde finalmente confeccionan con diferentes máquinas, en los talleres confeccionan las prendas, ¿sí? ¿Cuáles son esos eslabones? La primera etapa es la etapa agraria. ¿Qué es lo que se hizo? Para aumentar su rendimiento, se redujeron, por ejemplo, la distancia entre los surcos, ¿sí? Entre sí, para que las plantas, digamos, estén un poco más cercanas y optimizar espacios. Y por otra parte, obviamente, crearon nuevas variedades de algodón que hicieron que el algodón sea mucho más resistente, más duro. Vieron que ustedes mismos se dan cuenta cuando tienen hilos, hay hilos que son mucho más resistentes que otros y uno se da cuenta en la prenda que uno compra una prenda y fácilmente se deshilacha, ¿sí? Eso tiene que ver con la calidad del algodón. Acá hay 3 estratos productivos, no me interesa ahondar demasiado. ¿Qué significa esto? Que hay 3 tipos de agentes, ¿sí? En este eslabón. Obviamente está el pequeño productor, que lamentablemente es la mayoría, que es aquel que ahí puede ser o un no propietario, aquel que arrienda un espacio, tiene mano de obra familiar, ¿sí? Infraestructura muy básica. Y también están los propietarios que quizás tienen máquinas, pero son muchas veces obsoletas. ¿Qué significa obsoletas? Que están en desuso, que tienen defectos y que no necesariamente funcionan como deberían. Después están los medianos productores, que son los que tienen mejores maquinarios, la mano de obra permanente, quizás no es necesariamente familiar. Hay rotación con otros cultivos para optimizar y para poder tener rendimientos durante todo el año. Y después envían esta producción a las desmotadoras, o sea, a un tercero, o una desmotadora es una empresa que se encarga de hacer el desmote, que yo ahora les voy a mostrar bien qué es. Y los productores, ¿sí? Que la van a luego comercializar, o sea que no lo hacen de por sí para ellos, sino que lo hacen como para terceros. Y después están los grandes productores que son propietarios y que encima arriendan sus tierras, o sea, las alquilan, ¿sí? Para que otros los administren. Entonces ahí hay generalmente un mayor uso del riego, hay maquinarias mucho más modernas, ¿sí? Tienen a las famosas cosechadoras estas que les digo que cortan el capullo, compactan después posteriormente la fibra, la compactan y forman como si fuesen grandes bolas gigantes de fibra de algodón y las dejan todas prensadas para que después sean fáciles de transportar, ¿sí? Esto lo hace el mismo productor y que tiene toda esta infraestructura, ¿sí? Pero tiene que ser grande, ¿sí?
Después está la etapa de la transformación industrial, que como les dije, la primera etapa, por eso ahí le pongo primero, ¿sí? Se desmota el capullo. ¿En dónde se desmota generalmente? Está ahí mismo, ahí cerquita, o la tercerizan o la tienen ahí mismo, ¿sí? Es una máquina que separa a la fibra, ¿sí?, del algodón de la semilla del algodón, porque hay una semillita, entonces lo separa, ¿sí? Y es esa la máquina que lo hace, ¿sí? Ahora, la segunda parte es que se procesa, ¿sí? Se va a procesar, por un lado, la fibra y por el otro lado, la semilla. Con la fibra, ¿qué es lo que se hace? Se las procesa en donde están las hilanderías, por eso les digo, las hilanderías muchas veces están en el Gran Buenos Aires, o sea, no en Capital Federal, sino en los alrededores, ¿sí? La fibra es procesada en estas hilanderías y estos hilados se usan como materia prima textil, o sea, se hacen los hilos para después, posteriormente, en los talleres, hacer y confeccionar las prendas. Hay ciertos patrones de calidad y obviamente se establecen precios según la resistencia que tenga el hilo y la finura, lógicamente. Y por otro lado, se procesa la semilla por partes separadas, que se usan en algunos casos para la siembra, porque se pueden obtener nuevas variedades, o la misma variedad, pero digamos nuevos ejemplares, por decirlo de alguna manera. Y se obtienen también aceites, porque de la prensa de la semilla se extrae aceite y también harinas. Y muchas de estas semillas también tienen y se utilizan como si fuesen harina, ¿sí? Como si fuesen una harina, y es vendido como expeller. ¿Qué es expeller? Es como si fuese un alimento balanceado, ¿sí?, para animal, que tiene muchas proteínas, tiene un alto nivel, es interesante porque es realmente muy, muy bueno para el ganado. Hay algunos que por ahí deciden no utilizarlo, pero a nivel general se lo utiliza y bien. También se lo utiliza mucho, y esto para las mujeres, como aceites para la cosmetología. Tiene como también se lo usa para la cocina, el aceite de algodón. Lo que pasa es que tiene un sabor y un aroma bastante fuerte, entonces se trata de evitar y se lo trata de refinar cada vez más y más y más. Y ahí sí puede llegar a ser consumible, pero en general se lo utiliza más para cosmetología y tiene como un aromita almendrado, de castaña, ¿sí? Las mujeres me van a entender que por ahí utilizan maquillaje, es ese aroma el que tiene. Bien, este es un expeller, por ejemplo, ¿sí? Después, por último, está la comercialización, ¿sí? El algodón bruto, o sea, sin procesar, se lo comercializa por diferentes canales. Esto puede ser por los productores independientes, que se lo venden directamente a las desmotadoras o los acopiadores, o sea, los que la acopian para después procesarlo. Se lo venden a productores medianos y pequeños, que son quizás cooperativas, que tienen diferentes socios y pueden trabajar la materia prima y puede después, posteriormente, tratarlo con los talleres de textil. Y después están las exportaciones propiamente dichas, que se realizan. Por eso generalmente no es que nosotros vendemos la prenda ya, la materia prima de la prenda, sino que vendemos muchas veces el algodón bruto, ¿sí? Por eso les digo, sobre las exportaciones en general es así, son realizadas por los productores, a veces por las desmotadoras, que ya lo separaron, otras veces por compañías internacionales, firmas extranjeras, u otras veces estos famosos consignatarios, estos intermediarios, ¿sí?, que funcionan como si fuesen brokers, que comercializan con el exterior y tienen contactos en el exterior para poder exportar. Complejo agroindustrial de la lana ovina, el último de todos, ¿sí? Este es cortito, chiquitito y al pie. Acá la Argentina se destacó porque, claro, tenemos una pureza racial muy, muy importante en el ganado ovino, ¿sí? Ovino de la oveja, ¿sí? Y somos un gran proveedor de lana fina, principalmente de dos razas, de la merino, que ustedes la van a conocer, es la famosa blanca y bien brillosa, ¿sí? Y después está para lo que es la carne y la lana, o sea, para ambos. Por eso digo, es un complejo agroindustrial de la lana ovina. Pasa algo parecido con el ganado vacuno, ¿sí?
se lo puede utilizar en este caso o para lana, solamente lana, o para la lana y carne, ¿sí? Que en el caso de la Corriedale es una raza que también es famosa por su carne, ¿sí? Yo ahí les muestro algunas imágenes. Esa es la Merino, la que está a la izquierda, la que está a la derecha es la Corriedale, ¿sí? El área núcleo por excelencia es la Patagonia, más específicamente la Patagonia extraandina, es decir, en donde están las mesetas esteparias, ahí dice las mesetas patagónicas, ustedes las conocen bien. Y piensen lo importante que es esta actividad, porque es prácticamente una de las pocas actividades agropecuarias que desarrolla este ambiente, y algunos, los varones quizás lo saben, del famoso corderito patagónico, ¿sí? El corderito patagónico, ¿por qué es tan nombrado en esta zona? Porque claro, es el lugar por excelencia donde está el área núcleo, ¿sí? Entonces se suele hacer visitas a establos, se pueden ver los campos y se puede ver la esquila de la oveja, y obviamente también se degusta el famoso corderito patagónico, ¿sí? La etapa primaria, ¿sí? La primera parte es de tipo extensivo, que significa campo abierto, ¿sí? Obviamente esto puede tener un gran inconveniente, que es que se pueden llegar a perder algunos ejemplares. Algunas veces tengan en cuenta que estamos hablando de una zona en donde, si bien no llueve mucho, puede llegar a haber alguna caída fuerte de nieve. Piensen que pasa por allí durante el invierno, nevadas hay, y puede llegar a quedar sepultados o mínimamente anegados, ¿sí? Y también, ¿por qué no?, la ceniza de los volcanes, que esto ha pasado anteriormente. Piensen que los volcanes que están del lado chileno en algún momento, recuerden que van en dirección oeste-este siempre por el mismo movimiento de rotación de la Tierra. Entonces se quedan sepultadas finalmente las cenizas. Esto pasó mucho, no sé si se acuerdan, en la zona de Río Negro, pasó hace un tiempo atrás, yo ahora no recuerdo bien el año, pero pasó con un volcán que entró en erupción del lado chileno y quedó sepultado prácticamente todo, Villa La Angostura, Bariloche y demás. Bueno, se perdieron muchos ejemplares allí mismo, ¿sí? ¿Qué pasa con la esquila? La esquila, ¿sí?, que se extrae la lana de la oveja, se suele realizar durante la primavera-verano, y lo hacen justamente para esperar a que el animal lo obtenga la mayor cantidad de lana posible, y que se haga una sola vez en cada ejemplar, como para para poder optimizar también la calidad. Se utiliza una técnica especial que se llama tally high, ¿sí? Que no solamente es una técnica para proteger al animal, porque obviamente tiempo atrás, hace muchísimo tiempo atrás, se hacía también la esquila de las ovejas, pero se hacía con una técnica que muchas veces las lastimaba, y hoy en día se utiliza una técnica que realmente prácticamente no las lastima. Alguna que otra, lógicamente, en algún movimiento brusco se lastima un poquito de sangre, pero ni lo sienten realmente. Y bueno, es un poco para proteger por eso habla de la ética animal, ¿sí? Y también con el objetivo de optimizar la cantidad de lana que se obtiene, ¿sí? En un tiempo rápido. Bien. Yo les muestro, esta es la famosa técnica, ¿sí? Se lo pone al animal entre medio de las dos piernas del hombre, bueno, y se lo sujeta de manera tal que el animal no se mueve, quede inmovilizado, y al estar inmovilizado, lógicamente, mejor se puede extraer la lana y menos se lastima. Y por último, es la etapa de comercialización, que es que la mayoría de las fibras de lana, ¿sí?, se exportan, muchas veces sucia, otras veces lavada, otras veces peinada, o diferentes subproductos ya elaborados. Eso ahí depende de quien quiere importar el producto, ¿sí? Tiene sus propias especificaciones, ¿sí? Por eso los canales de comercialización pueden ser muy variados. Puede ser que lo envíe directamente el productor al exterior, pueden ser directamente acopiadoras que le compran a pequeños productores y después la venden a algún intermediario o a alguna industria intermediaria, o directamente a exportadoras que se dedican a eso, ¿sí? Y la etapa industrial, fíjense también ahí la paradoja, ¿no? Está primero la etapa de comercialización y después la última va a ser la etapa industrial, que ahí sí va a consistir en la parte del lavado y peinado de la lana, ¿sí? Esa es la parte industrial, si se quiere, de este complejo productivo.
que pasan a las hilanderías, a las tejedurías y luego, posteriormente, en el último eslabón, en los talleres, ¿sí?, que confeccionan los diferentes productos. Vale la aclaración, tanto en el caso de la lana como en el caso del algodón, una gran problemática que tienen ambos complejos productivos es la distancia, lógicamente. Las distancias son muy grandes hacia donde está el principal mercado consumidor, ¿sí?, y los puertos de exportación. Entonces, si bien no es un producto perecedero, no se va a deteriorar, sí hace que los costos de flete sean muy altos y por ende nuestros precios no sean lo suficientemente competitivos a nivel internacional, y por esa es la razón por la cual muchas veces los precios son muy pero muy altos de la ropa cada vez más, ¿no? Decimos una prenda muy chiquitita y sin embargo lo que sale y nos horrorizamos. Bueno, eso tiene que ver en gran parte con los costos del traslado y los costos que todo eso implica, ¿sí?, que todo el traslado implica, ¿sí?, porque no es solamente el costo del combustible, sino transportista, todos los intermediarios que pasan por el medio, bueno, y demás. Bueno, chicos, espero que les haya servido la clase de hoy. Por favor, tomen nota, nos vemos próximamente y me consultan dudas que tengan, ¿sí? Muchas gracias, les mando un cariño muy grande.